Soy el Sapo Cassette, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Tincho Merlos, voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Nico Pérez y voy a estar hablando acá en Click Polo. Soy Gonzalo Pérez, voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy el Negro Novillo, voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Cubito Calino, voy a estar hablando en Click Polo. Hola, ¿qué tal? Soy el Rifle Varela, periodista de los noticieros de Canal 13 y de TN, y voy a estar hablando un poquito de polo. Soy Nicolás Ducoté, intendente electo de Pilar, y estamos en Click Polo. Bueno, Pablito, estamos acá en el stand de ITBC, acaban de debutar zona A de Palermo contra Mahual, 18-7. ¿Cómo vieron el primer partido? ¿Cómo se encontraron? No, creo que bien, siempre es un partido que es difícil de jugar porque hace 2 semanas que no jugamos, pero hoy fue positivo, fuimos de menor a mayor, nada, siempre sacando de a poco cada vez más diferencia y creo que de a ratos hicimos jugadas muy buenas, se le pudo pegar bastante a la pelota, la cancha estaba buena y nada, nos quedamos contentos. Con este parate que me comentás, ¿cómo se encontraban con los caballos? ¿Tienen que cambiar un poco la estrategia de juego, sacarlos antes con algo menos tiempo? Y estaban un poquito pesados si querés, así que nada, jugaron menos tiempo pero les viene bien para ir cambiando el aire un poco y ya empezar con lo que es los partidos en la cancha 1, que es donde más se apretan, ¿no? ¿Cómo se encontraron ustedes también después de esta semana de parate? ¿Cómo fue la semana de ustedes? La semana fue complicada por el tema del agua, como fue para todos. No se pudo mover bien. Recién ayer jugamos práctica, yo por lo menos los míos los jugué ayer, así que estuvieron varios días sin jugar. Eso perjudica un poco, pero nada, creo que igual de todas formas anduvieron para lo brava que fue la semana en ese sentido de lluvia. Creo que los caballos hoy estaban bien. Con la lesión del pelón tuvo que entrar Rodrigo, ya había jugado en Hurlingham, pero bueno, ¿qué se siente tener un suplente como Rodrigo que responde siempre en las circunstancias? Y ese Rodrigo es un jugador, es espectacular, ha jugado muy bien afuera, acá en los equipos que le dieron la oportunidad jugó bien y sabemos de lo que es capaz de hacer, ¿no? Así que la verdad que nada, estamos contentos de tenerlo como suplente y bueno, por otro lado creo que lo de Pelón, espero que sea un golpe nomás y se está haciendo ver ahora y que esté para el próximo partido. Bueno, perfecto. Bueno, el objetivo supongo que va a ser ganar Palermo. ¿Están con la mira directamente en Palermo o van partido a partido? También tienen... Vamos partido a partido, sabemos que para ir logrando este objetivo que es ganar el Abierto, que es el torneo más importante del mundo, hay que ir de a poco. Ya se pasó la primera etapa y ahora hay que empezar, como te dije, bien los partidos de la cancha 1, que son los que si los jugás bien te ponen en la final.
Bueno, Sapo, empecemos por lo distinto, ¿sí? ¿Te gustan los Stones? Me gustan, pero ¿sabes una cosa? O sea, me gustan y nunca los puedo ir a ver. O sea, acá en Argentina cada vez que vienen estoy afuera y van a venir el año que viene y voy a estar afuera. Así que ojalá que los pueda enganchar en algún lado, no sé, en Europa, si es que están justo coincidimos. ¿Canción preferida? No, qué sé yo, un montón. Angel, capaz, Angie, qué sé yo, no sé, un montón. La verdad que tienen todos temas buenos. Brown Sugar, Wild Horses. Hoy es tu cumpleaños, ¿sí? Estamos en el primer lunes de Palermo. A la noche va a haber festejo con tema de los Stones porque acaba de ganar la Aguada un partidazo. Sí, sí, va a haber festejo, no sé cuánto porque hoy lunes tampoco mucho, qué sé yo, pero bueno, torta, vamos a llevar a la caballeriza, compartir con los muchachos y con la gente que me acompaña siempre. Pediste ayer cuando empezaba tu cumpleaños, medianoche, este era tu deseo, ganar jugando muy bien, vos, el equipo, se dio todo redondo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que ayer a medianoche ni llegué, estaba tan cansado que me acosté como a las 10:30, estoy viejo. Así que, pero sí, obviamente que es un lindo regalo y empezar así Palermo está buenísimo. Qué importante es para los polistas este partido, ¿no? Porque te salva el año. Venían más o menos, pero con este partido ya aunque sea, saben que el handicap lo mantienen, que hasta pueden aspirar a más. Totalmente, yo creo que sí, obviamente. Ahora nos quedan 2 partidos más y como te digo, empezar con el pie derecho y empezar así ganando, la verdad que le ganamos hoy por 5 goles, creo, un equipo que tiene más handicap que nosotros, así que está buenísimo y me parece que jugamos bien y como decís vos, este partido te cambia la temporada. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Canción preferida de los Stones? Wild Horses, vamos a decir. Wild Horses, que ahora cantás para que... No te puedo cantar, no, sorry. Tincho, acabas de jugar en la 1 de Palermo, después de 2 años de no jugar el abierto, jugaste muy bien, hiciste 11 goles, y hasta así te hacen preguntarte por qué dejé de jugar 2 años. Si yo me pregunto, no, son cosas que se dio y hoy la verdad que se extraña jugar el abierto y decís qué pena que me perdí 2 años, pero no, lo único que está bueno es estar ahí, pero creo que fue una decisión correcta, después de pensarlo bien estuvo bueno. Pareció como que el tiempo no había pasado, ¿no? O sea, jugaste con la misma intensidad y la misma precisión en el gol que 2 años atrás o que toda tu carrera. Bueno, la idea era, por ahí fui quedando en equipos que no se jugaba así y fue una de las cosas que, por eso tuve un parate, que quería encontrar un equipo que me deje jugar así y que lo que yo pueda rendir, ¿viste? Si vos no podés rendir, por ahí no es el cohete seguir a veces. Y bueno, esa puede ser una de las razones por cual se dio y elegí alejarme 2 años. Pero como dije anteriormente, compitiendo seguí por acá en Argentina y por todo el mundo, así que lo único que me faltaba era otra oportunidad para entrar acá. Vos sabés lo que pesa el primer partido en la cancha 1 para los equipos que son el 2 y el 3 de la zona, ¿no? Para handicap, futuro y todo eso. Hoy se puede decir que la Aguada firmó su continuidad 2016, o sea, se aseguraron los handicaps, el futuro, si están todos de acuerdo. El tema no, sin duda este es el partido más importante de la temporada. Para Palermo tenés que empezar ganando hoy para poder seguir pensando en Palermo. Hoy se jugó bien, vinimos, se jugó bien, ganamos, que era lo que había que hacer. Los handicaps no es cuestión mía y la continuidad del equipo tampoco. Yo creo que somos un equipo, Nacho es el capitán y yo, si ellos quieren seguir, feliz la vida. Es un tema que me parece que es un poquito prematuro hablarlo, ¿no? Pero bueno, el equipo necesitaba una actuación así para estar con un 2015 que ya pinta bueno en el balance y para pensar en el futuro tranquilamente. El equipo estaba para dar un partido así, para mí siempre estuvo. Obviamente, estaba el partido. Bueno, obviamente te toca este partido y decís que o sea, ahí está la Aguada. Para mí, o sea, es una opinión muy personal. Yo siempre supe que se podía jugar así. De 1 a 10, ¿cómo calificás tu actuación de hoy? Nah, qué sé yo. No. Pero teniendo en cuenta que hace 2 años no jugabas,
la calidad del rival, las circunstancias en general, tal vez fue de tus mejores partidos acá en Palermo. No, ojo, estoy contento, me voy con una imagen, un sabor espectacular en cuestión de equipo y personalmente yo creo que rendí, los caballos estuvieron buenos, yo estoy contento por cómo rendía el equipo. Sí. Yo jugar bien o lo que sea, obviamente cuando rendís bien es que jugaste bien, pero bueno, a eso vine, me divertí, la pasé bien. Me sentí cómodo con mis compañeros, en la cancha, con los caballos, muchas cosas que ya las he vivido, como bien vos decías, pero tan buenas repetirlas y estar bien, o sea que es todo positivo. ¿Esperabas ganar? Seguro, pero ganar por 5 y haciendo 22 goles. No, eso no te lo manejás, no te lo imaginás. Decís, hoy hay que venir a ganar y jugar bien, y la verdad que hasta el último minuto que íbamos ganando por 5, por 6, seguíamos metiéndole palo, así que había que ganar, el resultado no importa y cómo tampoco. Había que venir a ganar hoy, que era el partido que queríamos ganar para seguir pensando en Palermo. Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010. Bueno, Rifle, contá cómo es tu vínculo en el polo, porque sos bastante asiduo a los partidos. Me gusta mucho. Yo tengo 36 años y de pendejo me gustaba el periodismo deportivo. De los 11 años siempre quería ser periodista deportivo grande y miraba todo, absolutamente todo. Y me acuerdo que miraba mucho en ESPN los partidos de polo, mucho. Y siempre cuando podía me escapaba más que nada a Palermo a ver uno ahí en la Dorrego. Me acuerdo de una final histórica en 97, si no me falla la memoria, el Ercina Indo Chapalufú, cuando gana en chaque de suplementario con gol de Adolfito Cambiaso. Y después después cuando empecé a trabajar en el canal como pasante, medio como que me acreditaba para ir y al principio no hacía notas y nunca la ponían al aire, y después hacer fuerza para que salgan las notas y por suerte empezamos en TN Deportivo a meter algunas cosas de polo que no estaba muy acostumbrado a cubrir en el canal, y tampoco la gente que veía TN Deportivo a verlo, y después ahora yo tengo la suerte de vivir a 2 cuadras de Palermo y voy muy seguido, no solamente ahora que es Palermo, que están los 2 partidos, sino con la semana hay unas copas importantes, llámese la de las Naciones o otros partidos de clasificación, trato de ir. Bien. ¿Cómo es que surgió tu gusto por el polo? Porque por más que te gusten muchos deportes como la mayoría de los, el polo no es tan común. No es tan común, aparte las reglas son difíciles y vos las sabés, hasta muchas veces cuando hay ahí en Palermo se miran para ver qué cobró. Pero me parece que si le tengo que buscar una razón o algo cuando miro atrás, el Ercina Indio Chapalufú me parece que me hizo enamorar del polo, y después tal vez Adolfito Cambiaso fueron las razones que
que me hizo estudiar mucho el polo, estar muy metido y tratar de no perderme. Y también cuando se viene la triple corona y más que nada Palermo, yo siempre lo digo que a muchos amigos por suerte los metí en el polo, no te van a ver un partido de Cámara de Diputados, pero sí de Palermo, yo le digo, excede el deporte, es un evento social que lo tenés en Buenos Aires y lo tenés que aprovechar. Te puede gustar o no el polo, te puede o no gustar el deporte, pero tenés a los mejores deportistas del polo en tu país y a los mejores caballos de polo en tu país, y con un estadio que es el más grande de polo y con una escenografía que te la visten de una manera que es para pasar un día. Me parece que ya lo que se ha hecho con Palermo es ir a disfrutar un día. Entonces trato de llevar a amigos que no les gustan mucho y que disfruten de eso. Dijiste que estudiaste un poco de polo, fuiste aprendiendo. ¿Entendés claramente el tema de falta, de caballos? No, eso muchas veces trato... Es complicado, es muy complicado, pero siempre trato de estar muy encima, o trato más que nada... cuando ESPN repite los partidos, de verlo, y más que nada no para verlo, sino para aprender ese tema de esas infracciones que muchas veces nadie te la puede explicar y que yo, que no soy un experto, no las entiendo, pero todavía me falta mucho para ser un experto y para saber todo. La pregunta del millón, ¿jugaste? ¿Vas a jugar? ¿Están los planes? Mirá, tengo una nota que hago todos los años, hace varios años, que uno me enseña. Una vez me enseñó Adolfito, otra vez me enseñó Facundo, otra Polito. Este año, si todo sale bien, me enseñan Lucas, pero me ponen caballo que van a control remota, no te voy a mentir. que lo único que tengo que hacer es tratar de pegarle. Pero nada, creo que tengo 36, soy grande. Ahora capaz que con el bike polo algo puedo llegar. Ojalá que cuando se haga la próxima fecha de bike polo, que es en un par de fines de semana, tratemos de disfrutarlo. El último bici polo que hicimos la sufrí mucho porque venía después del Martín Fierro y me costó llegar hasta Pilar. Pero ahora voy a entrenar un poco para el bike polo que se hace en Palermo. Nico, bueno, ¿cómo queda la cabeza después de un debut en Palermo en que el equipo jugó de a rato más o menos y de a rato bien? Sí, yo creo que más que nada fue la primera mitad y la segunda mitad. Arrancamos, yo creo, medio dormidos, falto de ritmo, los caballos por ahí un poco más pesados. Y bueno, en la segunda mitad yo creo que empezamos a ganar un poco los throws y meter un poco más los goles, y ahí salió un poquito el equipo adelante, que veníamos creo que 3 goles abajo en la primera mitad, y bueno, creo que terminó como por 4, así que yo creo que fue una buena diferencia en la segunda mitad como para poder llegar un poco mejor al segundo partido. En lo personal, ¿vos sos una persona optimista o negativa? Después de este partido, ¿quedás contento o preocupado? No, soy bastante optimista, seguro hay que mejorar y todo. Siempre se puede mejorar, y más si querés llegar a ganar estos partidos y llegar a la final y tratar de ganar la Dolfina, así que seguro que se puede mejorar, y en lo personal creo que jugué un partido más o menos, o sea, pero nada, hay que mejorar y se puede, el sistema está. ¿Qué pasa cuando vos jugás un partido más o menos y el equipo juega más o menos un primer partido Palermo? ¿Hay un poco saber que a la larga van a ganar el partido? Es raro, Washington la verdad es un equipazo, viene demostrando que le sobra para estar abierto, así que nada, yo creo que es un partido de primer partido de abierto, es un partido duro para cualquiera, y nada, seguro, ahora nos queda el que pierda hoy y después otro partido más para tratar de llegar lo mejor posible a una semifinal y tratar de poder ganar y llegar a la final. Pero sí, el Ertina tiene funcionamiento y vamos a tratar de buscarlo. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo hoy? La reacción de venir por ahí abajo contra un equipo que se le venían dando bastantes cosas y nosotros jugando más o menos, y yo creo que fue en un chakra y medio donde empezamos a ganar los throwings y mejoramos la actitud, y eso es lo que nos hace falta un poco a nosotros. Teniendo en cuenta la final de Urne, aunque el equipo jugó casi todo el partido perfecto, teniendo en cuenta este partido, ¿cómo ves si se da la lógica de seguir avanzando y llegaron al final con la Dolfina? ¿Cómo ves el funcionamiento del equipo, el andar y las esperanzas para ese partido? Sí, obvio que la Dolfina
ese día no nos podía ganar y ganó, entonces habla bien de ellos y creo que no sé si no fue entre el golpe de Facu y todo que perdieron un poco de rendimiento, igual termina por ahí haciendo 2 fouls que no hacía falta, no se les dio, pero jugaron como uno soñaba que alguien puede jugar. Entonces, si juegan así, le ponen ganar a los Delfines y a cualquiera. Pero tienen que estar como estaban en la final de Orleans, sobre todo los primeros 3 checkers. Después volvían, todavía en otro momento. Casi nunca lo fueron perdiendo, salvo en el último checker que tampoco no se les dio, no era para perder 3-0, pero bueno, ahí estuvieron muy efectivos ellos. Pelón nos mete 2 goles. Increíble, y la verdad que sí. Vamos. O sea, si se repite la final acá en Palermo, con ese nivel de destino, vos pensás que esta vez no se le escapa. Mira, yo creo que si juegan como jugaron cosas, no se nos escapan. No puede pasar. Porque la verdad que sabemos que le podés ganar así. Pero jugando como ese día y la caballada bien. Bueno, negro, 2 cosas, por fin pudieron jugar los 4 juntos y por fin ganaron el gran partido que tenían que ganar, ¿no? Sí, la verdad que veníamos jugando prácticas juntos, por suerte la lluvia nos dejó jugar una práctica más, porque no tuvimos muchas, veníamos jugando como 2 o 3, creo que en total, juntos, y veníamos andando bien, pero la duda era cuando nos pusiéramos los blancos, y creo que de ratos anduvimos muy bien. Creo que tenemos que ajustar algunas cosas para el próximo partido contra Washington para tratar de seguir jugando bien, cada vez mejor y tratar de que los momentos malos sean menos o hacerlo desaparecer. Fue un partido raro, ¿no? Muchos goles de ellos, muchos goles de ustedes y así fueron pasando. ¿Por qué finalmente terminaron ganando ustedes? Creo que jugamos mejor a lo largo de todo el partido. Ellos son buenísimos, pero la verdad que te meten en una dinámica de mucho foul, inventan líneas que no hay, le hablan mucho a los referees y como se llama, entonces de repente lentecen un poco el juego, que eso nos desfavorecía, pero cuando podíamos abrirlo y cuando podíamos lograr hacer nuestro juego, creo que jugamos mejor en general. ¿Te gustó el equipo teniendo en cuenta sobre todo esto, ¿no? Que el primer partido completo de la temporada de los 4. Sí, la verdad que me gustó mucho el equipo. Creo, como te dije, por momentos me encantó. Por momentos tenemos que ajustar algunas cosas, dejamos un poco libre a los hombres, nos confundimos o la tocamos de más, pero bueno. Es el primer partido que jugamos juntos en la temporada completo, porque el primer partido de la temporada, en el cuarto checker, Sebastián se tuvo que bajar. Más allá de que viene Washington en el medio, finalmente van a definir la zona con el Ertina. ¿Qué pensar de Ertina? Hay que jugarle a Washington primero, tenemos que ganarle a Washington, es un equipazo, hoy venía ganándole a Ertina, o sea, y ahí vamos a definir la zona contra el Ertina y ahí vamos a ocuparnos del Ertina. ¿Es imposible ganar la Ertina o pueden? Yo no creo que sea imposible, no, se le puede ganar, hay que jugar muy bien, como te dije, tenemos que en los momentos malos o hacerlos desaparecer o por lo menos minimizarlos al máximo que podamos. Y creo que no es invencible. Bueno, Cubi, ganaron el partido que tenían que ganar y por el que esperaron tanto tiempo. Sí, la verdad que sí, era el partido en el que habíamos apuntado a principio de temporada, ni hablar, mitad de temporada, cuando veníamos ya con equipo incompleto, con suplentes, claramente le habíamos apuntado hoy, por suerte salió bien y lo pudimos ganar. ¿Te preocupaba esto de que era el primer partido de equipo completo? Ese era su talón de Aquiles de hoy. Y bueno, sí, la verdad que hemos jugado solamente 2 prácticas completos de 8 checkers. Teníamos que ver cómo funcionábamos hoy en partido
pero veníamos con mucha fe, contentos de estar con el equipo completo. Creo que terminamos jugando muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo y qué es lo que pensás que le falta todavía? No, el equipo creo que o sea, claramente nos falta rodaje porque el equipo todavía es nuevo. Como te digo, jugamos 2 prácticas con Sebastián y bueno, y hoy sumamos 8 checkers más, o sea, prácticamente el 30% sumamos hoy. Me gustó que el equipo, que cuando el partido se puso en el momento clave, el equipo reaccionó bien y se sintió, la verdad que con personalidad. Más allá del equipo, estás vos venías teniendo una buena temporada, pero hoy en la cancha 1 de Palermo jugaste un muy buen partido y es lo que pesa, ¿no? Jugar bien en la 1 de Palermo. La verdad que no sé cómo fue, cuando terminó el partido no me acuerdo mucho, pero lo bueno es que pudimos ganar, creo que el equipo anduvo muy bien, sí. Y sí, obviamente es fundamental andar bien hoy, el primer día del abierto en la cancha 1. Bien. Pero bueno, tendrás sensaciones de que quedaste conforme con tu juego. Sí, quedé conforme con el juego, quedé conforme con los caballos, quedé contento, sí, claramente. Ahora tienen que jugar con Washington, un partido difícil, pero más allá de cómo salgan, todo termina en un mano a mano con el Artina. Sí, con Washington tenemos un partido muy difícil, creo que están demostrando ser un equipazo. En Hurlingham ya ganaron un partido, nosotros por suerte ganamos un partido muy apretado. Ellos hoy creo que anduvieron muy bien, no los vi, pero me dijeron que anduvieron muy bien. Así que es un partido muy duro también. Y sí, terminamos con el Artina el día que queríamos. Bien. ¿Pueden pensar en ganarle al Artina o es más fácil ganarse el Kini? No. Ojalá me gane el Kini también, pero estoy contento con el equipo y muy positivo y optimista. Creo que podemos ganar, sí. Nicolás, estamos en la tierra del polo, ¿sí? Vos como nuevo intendente tendrás muchas preocupaciones y seguramente una es el polo, porque es una parte del funcionamiento de la zona. Mira, tiene un potencial enorme que queremos desarrollar, inclusive en una conversación y un trabajo junto con Darío Cubar de General Rodríguez. Los dos somos intendentes nuevos, electos para asumir el 10 de diciembre. Queremos realmente potenciar una actividad que no solamente genera trabajo, oportunidades económicas, sino también marca mucho una cultura de vida para muchísima gente y queremos darle todo el vuelo que sentimos que puede tener. Bien, proyectos, planes, ¿ya te comunicaste con la Asociación de Polo? Estuve ayer con el presidente de la Asociación de Polo, voy a seguramente tener una reunión con la comisión directiva y entender un poquito más qué necesitan ellos, qué rol podemos cumplir nosotros del municipio y en esta articulación público-privada potenciar mucho para que ojalá no sea solamente Pilar la capital nacional del polo, sino la capital mundial del polo. Bien, ¿solés venir por esta zona de la calle Tanoira donde hay tantas clubes de polo? ¿Conocés el funcionamiento? Mira, es un camino que estoy recorriendo, la verdad que son muchos, cada vez son más, la verdad que los actores involucrados en toda esta dinámica, toda esta industria que es el polo, que detrás de un deporte tiene, si quieres, una cantidad de personas vinculadas, un nivel de prestigio que ha alcanzado en el mundo nuestra actividad, que realmente me enorgullece y lo que estoy conociendo día a día me entusiasma mucho por las perspectivas futuras que tiene. Claro, seguramente para alguien que no conoce esta zona es sorprendente ver que a cada cuadra o cada 2 cuadras hay un nuevo club, nueva actividad, nuevo club, nueva actividad. Eso sí, uno piensa, bueno, llegaste hasta el asfalto, después empieza el emperador y sigue habiendo actividad. Y estoy convencido que tenemos un futuro todavía más promisorio que el presente y el pasado reciente. Creo que con las condiciones económicas que va a venir en el país, las condiciones de buena administración en la provincia de Buenos Aires y en Pilar, se va a generar todavía más actividad y más oportunidades. Soy Pelayo y este es mi chiste para Click Polo. Me voy a contar un chiste gallego, ya que soy el más adecuado. Estamos en una clase llena de gallegos en el colegio y el profesor le pregunta a Jaimito: 5 por 8, Jaimito, 41. No, Jaimito, 40. Y toda la clase llena de gallegos, otra oportunidad. Vamos, Jaimito, 5 por 4, 21. No, Jaimito, no, 20. Otra oportunidad. Vamos a hacer uno muy fácil. 1 más 1, 2. Y dicen todos los gallegos, otra oportunidad.